Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este viernes 15 de julio, año 2022. Ayer nuevamente los grandes favoritos demostrando una vez más cómo debemos jugar nosotros. Bravos de Atlanta, equipo encendido, con una buena ofensiva. Washington National, de los peores equipos a la ofensiva, bateando para 208. La victoria fue 5-4 de manera ajustada por la mínima diferencia. Indicamos también a Astros de Houston a ganar sobre Angelinos con Framber Valdez en el montículo. Astros de Houston, el tercer mejor equipo a la ofensiva en los últimos 15 días. Angelinos último, bateando únicamente para 198. Sin embargo, con todos estos números, la victoria fue en extra inning para Astros 3-2. Cleveland Guardians también lo indicamos a ganar. Fue el único que ganó de manera clara y contundente. Otro dato que nos dieron ayer los resultados. Las hembras debemos llevarlo más 1.5. Si usted lleva un favorito, por lo general están pagando 1.40, 1.50. Una hembra paga 2, por ejemplo. Si usted lo coloca más 1.5, el handicap que nos dan las casas de apuestas, la cuota queda entre 1.50 y 1.45. Ayer Boston Red Sox lo indicamos a ganar siendo hembra. El handicap para ellos era más 1.5. Si lo hubiésemos dado así, hubiésemos cubierto el handicap, pero que perdió 5-4. Allí cometimos en ese juego el error de darlo a ganar en juego completo cuando debió ser en 5 innings. Como les dije, Kutter Crawford, novato, estaba lanzando bien, pero él es un lanzador que lanza pocos innings, 5 innings cuando máximo. En 5 innings la victoria fue para Boston 1-0. Luego cuando ingresó el relevo, en el quinto inning recibieron 7 carreras. Ayer se nos fue ese pronóstico por ese pequeño error. Recuerden ustedes que Boston Red Sox no tiene bullpen, entonces aprendamos de los errores que cometemos, tengámoslos siempre presentes para no seguirlos cometiendo y así empezar a ganar de manera más constante. ¿Cómo se gana de manera más constante? Los equipos favoritos, llevarlos únicamente a ganar. ¿Quién esperaba la derrota de Toronto Blue Jays ayer? ¿O la derrota de Yankees? Nadie, ¿verdad? ¿Quién esperaba que Astros y Atlanta ganaran por mínima diferencia? Nadie. Entonces, los mismos resultados nos van dando las pautas para nosotros convertirnos en ganadores de manera más consecuente. Entonces, vuelvo y les repito, los equipos favoritos a ganar. Y las hembras, les recomiendo tomar el handicap más 1.5 como nos indican las casas de apuestas y nos evitamos esos lamentos. Ok, vamos a nuestro primer pronóstico para hoy. Phillies de Filadelfia estará visitando a Miami Marlins. Allí estará lanzando nuestro candidato al Cy Young en la Liga Nacional y quien debe ser también el inicialista por la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas, Sandy Alcántara. 9 victorias, 3 derrotas, efectividad de 1.73. En casa tiene 5 victorias y 2 derrotas. Sus oponentes en Marlins Park le batean para promedio de 179 en el mes de julio, 15 innings, 8 hits, no le han anotado carreras, 14 ponches. Sus oponentes le batean para 154. Kyle Gibson en la ruta no tiene victorias, 2 derrotas, efectividad de 5.22 en 8 juegos. Sus oponentes le batean para 263 en los últimos 3 juegos. 13 innings y 2 tercios, 13 hits, 11 carreras limpias. El único temor que tenemos en este juego con Miami es que está bateando en los últimos 15 días para 217 y Filadelfia para 242. Sin embargo, vamos a confiar en que el Sandy Alcántara es un lanzador que lanza por lo general entre 7 o 8 innings, a veces lanza la ruta completa. Y nuestro pronóstico es Miami Marlins a ganar. Pasando a nuestro segundo juego, Atléticos de Oakland estarán visitando a Astros de Houston. Cole Irving, una victoria, 5 derrotas, efectividad de 5.27 en la ruta. Sus oponentes en la ruta le batean para 280. Su último juego lanzó precisamente ante Astros, 6 innings, 5 hits, 2 carreras limpias. Por parte de Astros de Houston, Jake Odorizzi, su último juego fue frente a Oakland, fue el rival de Cole Irving, 7 innings, 4 hits, no le anotaron carreras, 7 ponches.
En esa oportunidad la victoria fue para Astros 6-1. Oakland está bateando para 208 y Astros para 253. Esperamos que las cosas hoy sean exactamente iguales y la victoria sea para Astros de Houston. Pasando al juego entre Atlanta visitando a Washington, Ian Anderson, 7 victorias, 5 derrotas, efectividad de 4.98. Su último juego lanzó precisamente ante Washington en 5 innings y 2 tercios, 2 carreras limpias, 4 bases por bola. En junio sus oponentes le batearon para 328 y en julio en 2 juegos le están bateando para 244. Podríamos decir que Ian Anderson es el lanzador de Atlanta que menos seguridad nos brinda. Por Washington estará lanzando Patrick Corbin. En casa tiene 3 victorias, 5 derrotas, efectividad de 4.56. Sus oponentes le batean para 276. En su último juego lanzó ante Atlanta 6 innings, 8 hits, 4 carreras limpias. Atlanta está bateando para 257 en los últimos 15 días y Washington para 216. Sin embargo, teniendo en cuenta que, como les digo, Ian Anderson no es garantía, nuestro pronóstico es el over 9.5. Pasando al juego entre Toronto Blue Jays frente a Kansas City, Zack Greinke en la ruta no tiene victoria, 4 derrotas, efectividad de 7.46. En 35 innings tiene 29 carreras limpias, sus oponentes le batean para 318. Por Toronto, el astro Alek Manoah en casa tiene 5 victorias, 1 derrota, efectividad de 2.21. En 53 innings, 13 carreras limpias, sus oponentes le batean para 193. En junio lanzó frente a Kansas 6 innings, 6 hits, no le anotaron carreras. Nuestro pronóstico para este juego, teniendo en cuenta las bajas que tiene Kansas y que lanza hoy Alek Manoah, es Toronto Blue Jays a ganar. Pasando al juego entre Chicago White Sox frente a Minnesota Twins. Allí tenemos a Michael Kopech iniciando el juego para Chicago, 2 victorias, 6 derrotas, efectividad de 3.35. Luego de su lesión ante Kansas no ha vuelto a ser el mismo, le han estado anotando mínimo 3 carreras en todos los juegos, 3, 5, 6 carreras. En sus últimos 3 juegos tiene 15 innings y 1 tercio, 11 carreras limpias, 9 bases por bolas. Por parte de Minnesota Twins, Devin Smeltzer en sus últimos 3 juegos tiene 15 innings y 1 tercio, 18 hits, 11 carreras limpias. Ha otorgado 4 bases por bola. Minnesota Twins está bateando para 257 y Chicago White Sox para 266. Devin Smeltzer en su último juego lanzó ante Texas 3 innings y 1 tercio, 8 hits, le anotaron 7 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego, el over 8.5. Siguiendo con nuestros pronósticos, pasamos al juego entre Orioles de Baltimore visitando a Tampa Bay Rays. Tyler Wells, inicialista para Orioles, en la ruta tiene 5 victorias, 4 derrotas. Sus oponentes en la ruta le batean para 226. En los últimos 3 juegos tiene 15 innings, le han anotado solo 5 carreras limpias. Luis Patiño, el barranquillero, ha lanzado esta temporada únicamente 2 tercios, 1 hit, 1 carrera limpia. De por vida tienen las grandes ligas 6 victorias, 4 derrotas, efectividad de 4.53. Nuestro pronóstico para este juego, Orioles de Baltimore más 1.5. Orioles de Baltimore en este juego es el underdog, es la hembra. Lo vamos a llevar más 1.5. A recibir más 1.5. Marineros de Seattle estará visitando a Texas Rangers. Robbie Ray, 7 victorias, 6 derrotas, efectividad de 3.51. Su promedio de ponche es 10.03. En sus últimos 6 juegos, escuchen bien, a Robbie Ray le han anotado máximo una carrera. Máximo una carrera por juego. Tiene 4 juegos donde le han anotado una sola carrera en cada uno de esos juegos y 2 juegos no le han anotado carreras. Por parte de Texas, Mac Bush, 2 victorias, 1 derrota, efectividad 3.64. A que toda está lanzando un rol de relevo en 29 innings y 2 tercios, 25 hits, 12 carreras limpias. Seattle tiene una racha de 11 victorias de manera consecutiva. En su división se encuentra segundo a un juego de Astros de Houston. En la ruta tiene 24 victorias y 22 derrotas. Y Texas en casa 21 victorias, 23 derrotas. Nuestro pronóstico para este juego, Marineros Seattle a ganar, buscando ampliar su racha positiva a 12 victorias.
Vamos al juego entre Arizona Diamondbacks visitando a los Padres de San Diego. Madison Bumgarner, una victoria, 5 derrotas, efectividad de 4.38 en la ruta, 37 innings, 18 carreras limpias, sus oponentes le batean para 271. Esta temporada ha enfrentado 2 veces a San Diego, el 7 de abril en 3 innings, un hit, una carrera, y luego el 22 de junio, 4 innings, 9 hits, 4 carreras limpias. Yu Darvish en casa tiene 4 victorias, 1 derrota, sus oponentes le batean para 158. El 7 de abril enfrentó a Madison Bumgarner en Arizona, 6 innings, no le anotaron carreras, no le anotaron hit. Luego el 20 de junio en casa recibió a la visita de Arizona en 7 innings, 4 hits, una sola carrera limpia. En total han sido 13 innings frente a Arizona, donde le han anotado solo 4 hits y una carrera limpia. San Diego está bateando para 236 y Arizona para 265. Ese es el temor que tenemos, que Arizona se encuentra en mejor forma en cuanto a bateo en los últimos 15 días. San Diego tiene 3 victorias, 7 derrotas en sus últimos 3 juegos. Viene de 3 derrotas consecutivas. Arizona tiene 4 victorias, 6 derrotas en sus últimos 10 juegos, con 2 victorias con 2 derrotas de manera consecutiva. Nuestro pronóstico para este juego: San Diego Padres a ganar. Pasando a los juegos en Coors Field, Colorado Rockies recibe a los Piratas de Pittsburgh. El colombiano José Quintana en la ruta en 7 juegos no tiene victoria, 1 derrota, efectividad de 4.41. En junio sus oponentes le batearon para 285 y en el mes de julio le están bateando para 300. En su último juego enfrentó a Milwaukee, 4 innings y un tercio, 6 hits, 4 carreras limpias. Germán Márquez en casa tiene 1 victoria, 3 derrotas, efectividad de 7.17, 47 innings y 2 tercios, 65 hits, 38 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 320. Colorado en casa tiene el mejor bateo de las Grandes Ligas para un equipo local, 285, y un promedio, y su OPS es 809. Nuestro pronóstico para este juego es el over 10.5. Y por último, ya para finalizar el día de hoy nuestros pronósticos, vamos al juego entre Los Ángeles Dodgers visitando a Los Ángeles Angels. Clayton Kershaw, 6 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.40 en 11 aperturas, 63 innings y 2 tercios, 69 ponches. Su WHIP es 1.01. En sus últimos 2 juegos tiene 14 innings y 2 tercios, 9 hits. Le han anotado 1 sola carrera limpia y en 14 innings y 2 tercios tiene 18 ponches. Y ha otorgado 1 sola base por bola, lo que nos indica que está lanzando de manera controlada. Patrick Sandoval será el inicialista para Anaheim, 3 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.95. En junio sus oponentes le batearon para 273 y en lo que va de julio le están bateando para 277. Los Ángeles Dodgers en sus últimos 10 juegos tienen 9 victorias, 1 derrota, y Anaheim 2 victorias, 8 derrotas. En casa Angelinos tiene 22 victorias, 25 derrotas, y Dodgers en la ruta tiene 28 victorias, 19 derrotas. En los últimos 15 días Anaheim está bateando para 190, su OPS es 540 y los Dodgers están bateando para 272 y su OPS es 838. Nuestro pronóstico para este juego: Los Ángeles Dodgers a ganar. Y eso fue todo por el día de hoy, mis amigos. Espero que sepan escuchar los argumentos y se decidan por las mejores opciones. Como les dije ya, el equipo favorito únicamente a ganar, las hembras más 1.5 y los over, si pueden comprar siquiera media carrera. Así usted va a aumentar su posibilidad de ganar. Y bueno, esperemos que tengamos suerte en este día. No siendo más, nos despedimos por hoy. Hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite.